Hola, les habla Anaís Montaner, especialista en derechos humanos, diplomada en investigación con componente docente. Además, presidenta de la Fundación Amanecer Humano en el estado Aragua, Venezuela. Hoy quiero hablarles un poco sobre el tema o la categoría conceptual alteridad y cómo lo dice la lámina, la alteridad desde una perspectiva social. Para ello vamos a usar las teorías de nuestro querido amigo y doctor Freddy González, psicólogo venezolano del estado Aragua, quien ha desarrollado trabajos de investigación en torno a esta categoría conceptual. Empezando con la definición, para nosotros la alteridad es la condición de la interpretación que se hace del otro. Es decir, ¿qué condiciona esa interpretación? ¿Cómo voy yo creyendo o construyendo quién es ese otro? ¿Y cómo va a suceder esa condición de la interpretación del otro? A través de las experiencias que yo tenga con ese otro. Y esas experiencias pueden ser a través de relaciones directas o indirectas. Además, desde sus cimientos, generalmente esa experiencia tiene que ver con lo que aprendemos de quién es ese otro, lo aprendido en el hogar, en la iglesia, en la escuela, en los medios de comunicación, en las canciones, en las novelas, en el teatro, en todos aquellos factores que educan de una u otra forma a los individuos que trabajan o viven en sociedad. Entonces, ese aprendizaje me va a decir, me va a ir diciendo a mí quién es ese otro. Por ejemplo, a nosotros durante mucho tiempo los medios de comunicación nos vendían la imagen que una persona de piel oscura está asociado a delinquir. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las películas el malo, el villano de una escena específica era una persona de piel oscura. Y entonces eso va haciendo que las personas tengan una asociación y piensen que las personas de piel oscura pueden en porcentaje mayor delinquir que las personas de piel blanca. Entonces, ¿qué pasa? En definitiva, la alteridad que condiciona la interpretación de quién es ese otro a través de las experiencias que yo voy aprendiendo y me van diciendo y me van dibujando, van construyendo un imaginario de quién es ese otro, es simplemente lo que yo creo quién es ese otro. Y eso me va a llevar entonces a develar que existen 4 características principales de la alteridad. Una de las primeras características, como pueden leer en la lámina, nos dice que todos somos sujetos de alteridad. Todos los seres humanos, no hay un ser humano que no sea sujeto de esa interpretación de quién es ese otro, cómo va construyendo a ese otro. Y la segunda característica es que está presente en todos los niveles de nuestra vida y en todos los espacios de nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos. Y va a estar presente no solamente desde lo que es la vivencia de respirar y de relacionar, inclusive de la forma en establecer tus proyectos y con quienes tú vas a armar equipos de trabajo para hacer esos proyectos. Además, van a condicionar lo que yo voy a hacer en el futuro con ese otro, es decir, cómo voy a tratar a ese otro, qué va a hacer ese otro en mi vida, qué le voy a permitir a ese otro en mi vida. Entonces, fíjense cómo va moldeando todas esas esferas de la vivencia y de las relaciones entre los seres humanos. Y finalmente, la alteridad es la madre de nuestra ética, de nuestros valores y de nuestra moral. Entendiendo que primero de nuestra ética, porque la ética en esencia es todo lo que yo hago con pasión, con devoción, con entrega, y entonces esa entrega me va a llevar a lo que dije anteriormente, cuál es el equipo de trabajo, hacia dónde voy a mover mis acciones, a favor de qué me estoy moviendo, qué es realmente cómo estoy viendo a ese otro. Entonces va a ir moldeando esa ética en mis acciones, tanto en lo personal, en las relaciones de pareja, en las relaciones profesionales, en las relaciones
laborales, qué sé yo, ¿no? Y en cuanto a los valores hay que hacer un paréntesis importante porque recordemos que la palabra valor desde el punto de vista de la interpretación social no es algo que sea rígido, es decir, algo que nosotros podemos considerar correcto y bueno en el occidente, de repente las personas en el oriente pueden no considerarla ni correcta ni buena o no darle ni un valor de bueno o malo. Entonces es importante saber los valores, en qué espacio y en qué lugar y para quién eso es bueno o eso es malo. Y por supuesto, la moral que viene de etimológicamente su origen viene de more, es decir, lo que se hace por costumbre, todas aquellas cosas que vamos haciendo por costumbre y por supuesto esas costumbres van a ir también delineadas por la forma en que me voy relacionando con ese otro y cómo yo voy conociendo a ese otro. Pues así como podemos ver las características, entonces quiere decir que existen varios tipos de alteridad y aquí vamos a hablar de dos tipos de alteridad. Una que es vinculante o equilibrada, como lo dice la lámina, me vincula en equilibrio con el otro. Veo al otro como una persona que merece mi respeto, que considero que puede tener los mismos derechos al acceso de los recursos y el ejercicio fundamental de lo que él merece como humano. Y está en la otra, por supuesto, esa alteridad vinculante nos permite tener relaciones armoniosas, respetuosas, crear exitosos equipos de trabajo. En tanto que, en cuanto a la alteridad desvinculante o alterada, anula al otro en su condición humana. Entonces empiezo a ver al otro como no humano, no tiene derechos, no merece, no es merecedor de lo que yo creo que debería ser merecedor y por supuesto va cimentando las bases de anular o exterminar a ese otro. Y en sus expresiones más profundas, la alteridad desvinculante se manifiestan en crímenes de odio, entendiendo que los crímenes de odio se encarnan en lo cognitivo, lo que yo aprendo, lo que yo creo y voy construyendo desde adquirir ciertos conocimientos y esos conocimientos van a establecer la forma en que se considera a ese otro, cómo las personas consideran a ese otro, cuál es la consideración que yo tengo de ese otro. ¿Lo considero humano? ¿Lo considero no humano? ¿Lo considero merecedor? ¿No merecedor? ¿Hasta dónde ese ser humano puede llegar? Y por supuesto, ella está basada, los crímenes de odio, las ideas cognitivas de crímenes de odio, están basadas en mentiras creíbles que van cimentando, como dije anteriormente, los pasitos para el exterminio de aquellas personas que por alguna razón son capaces de expresar su diversidad. Es decir, aquello que no es igual debe ser exterminado porque se considera peligroso y dañino, aunque eso no sea verdad. Recuerde que está cimentado o está basado en un conjunto de mentiras creíbles. Es así como nosotros, por ejemplo, tenemos que tener cuidado con los chistes, porque los crímenes de odio más frecuentes son los que se manifiestan lingüísticamente, es decir, cómo digo las cosas, cómo uso el chiste para naturalizar el odio hacia otra persona o cómo puedo usar el chiste para educar a las personas a favor del respeto y la dignidad. Entonces hay que tener cuidado cuál es el discurso del subtexto que tiene el chiste. Si el subtexto está motivando el odio o si el subtexto está motivando al amor, a las relaciones equilibradas. Recuerden que a través del humor es más fácil aprender. Como tarea me gustaría dejarles una actividad que van a hacer durante una semana. Tómense un tiempo para descubrir si ustedes han manifestado o manifiestan una alteridad desvinculante con alguien. No sé, de repente con una persona con discapacidad, con una persona de piel oscura o de una persona de piel amarilla o con una persona con una posición política, ideológica diferente a la suya. ¿Qué sucede con ustedes? ¿Cómo ven ese otro? ¿Cómo consideran ese otro vinculante o desvinculante? ¿Y cómo establecerían esa relación con ese otro? Una vez hecho eso,
La segunda etapa sería redactar un pequeño ensayo de esa experiencia donde ustedes están tratando de dibujar cómo han sido sus procesos de alteridad en esa búsqueda, si realmente establecen alteridades desvinculantes o vinculantes con el otro. Entonces les dejo esa actividad y los estaré esperando en próximos videos. Éxito y que sean leales al sueño que los espera.